Muy buenos días, queridos. Algo pasó, ¿no? Quiero saludarles y también manifestarles que siempre es un privilegio, es grato para mí poder visitarles, aunque sea una vez al mes, pero es grato estar acá este cortito tiempo. Así que vamos a aprovecharlo leyendo de su palabra, y ahí va a estar basado el sermón. Hoy día, en la epístola a los Colosenses, si me acompañan ahí, creo que nuestro hermano que dirigió bien lo leyó, Colosenses capítulo 1, de los versículos 9 en adelante. Le voy a dar un tiempo para que pueda buscarlo. La epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 hasta el versículo 14 inclusive. Dice así la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que, el resultado de esto, ¿no? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios y fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Este verbo trasladar significa llevar lejos. Si quiere usted anotarlo por ahí, es muy interesante este verbo. No creo que tenga tiempo para explicarlo, pero significa llevar muy lejos. Es decir, nos trasladó muy lejos. ¿Y dónde nos trasladó? Interesante, al reino de su amado Hijo. Lo hizo el Padre, en quien ahora el apóstol va a fijar sus ojos en Cristo y va a decir: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Interesante porción de las Escrituras, cómo podemos ir revisando estos consejos que da el apóstol Pablo. Estando ahí, si usted lee el capítulo 1, versículo 1 de Colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y también el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros interesante, porque dice de parte, en algunas versiones dice de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre y Dios, y también de parte del Señor Jesucristo. Eso es lo que desea el Padre y el Hijo, dándole estas intenciones a la iglesia en Colosas. Y Pablo después en el versículo 3 está añadiendo otros elementos. Dice: hermano, yo estoy orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vea lo que dice. ¿Por qué los versículos 9 el apóstol Pablo comienza a decir: nosotros, por lo cual nosotros también, el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros? ¿Qué es lo que cuál es la acción de gracias que Pablo está indicando? Bueno, acá lo dice en el versículo 3 nuevamente: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Habiendo oído de vuestra fe. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y ya encontramos un detalle importante en esta iglesia en Colosas. Parece que esta iglesia tenía fe en el Señor Jesucristo. Y no tan solo la fe, sino que también dice: y del amor que tenéis a todos los santos. Por eso entonces a Pablo le interesa tanto orar por esta iglesia, porque algo está sucediendo en el seno de la iglesia.
Cuando uno lee 1 Corintios, no sé si usted lo ha leído, cuántas veces, ¿no? ¿Cómo comienza el apóstol Pablo criticando esta iglesia fuertemente? He oído que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Y así comienzan las disputas. ¿Y por qué? Capítulo 3 de 1 Corintios está diciéndole Pablo, porque ustedes tienen un problema que radica en el corazón, no han crecido lo suficiente porque sois niños, sois infantiles. Eso quiere decir. Entonces Pablo ahora les va a recordar esto a los hermanos. Ustedes, algo está sucediendo en el seno. Aunque Pablo no fundó la iglesia Colosa, pero sí había oído muchas cosas de esta amada iglesia ahí en Colosas. Nuevamente, veamos el versículo 4 y después quiero llevarles al capítulo 3, versículo 14. Pero después lo vamos a ir. Veamos nuevamente el versículo, por favor, 4. Habiendo oído, dice Pablo, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos a todos los santos. Capítulo 3, también de este libro, de esta epístola, versículo 14. Vamos a estar revisando harto esta epístola hoy día, así que los voy a marear un poco con varios versículos, pero no es mi intención marearlos, la intención es que quede en el corazón de ustedes, para que podamos comprender por qué Pablo está tan interesado en orar por esta iglesia. Capítulo 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el lazo perfecto. Es una amarra perfecta que no se puede soltar. El amor no se puede soltar. Y Pablo le está diciendo esto a los hermanos. Luego vamos a ir indicando otras cosas. Vamos a orar y dar gracias al Señor por este tiempo. ¿Me acompañan a orar? Padre, hemos abierto tu palabra. Y ahora en adelante, Padre, te suplicamos como tu iglesia que nos hables. Señor, no queremos adquirir conocimiento. Queremos que este conocimiento que ahora, Señor, va a ser entregado, pueda impactar nuestros corazones. Señor, ayúdanos para que cada día más, a través de tu palabra, nos parezcamos al Señor Jesucristo. Señor, así como dice tu palabra acá, Pablo hablándole a esta iglesia, necesitamos amarnos unos a otros. Necesitamos, Padre, crecer en nuestra fe. Necesitamos, Padre, poder amar más las cosas del cielo que las cosas de este mundo. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mira, nuestra mente en las cosas de arriba donde está Cristo sentado al lado derecho tuyo. Y ayúdanos, Señor, en esta hora a concentrarnos solamente en tu palabra. Que nada, Señor, pueda venir a intervenir nuestra mente para poder, Señor, ser alimentados con tu palabra. Te damos gracias por esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Bien, vamos a ver a lo menos ahora un poquito del contexto de la epístola a los colosenses, un poquito para poder entender por qué Pablo les escribe a los hermanos ahí en Colosas. Y es interesante porque hay eventos, hay cosas que necesitamos saber. La epístola a los colosenses es una carta escrita por el apóstol Pablo allá por el año 60 después de Cristo. Esta carta está dirigida a la iglesia en Colosas. Colosas es una ciudad de Asia Menor, ahí en el primer siglo, que era un centro comercial, un centro cultural de aquella época. Y al ser un centro comercial y cultural, venían muchas masas de personas donde venían con sus ideas y querían arrojarla y ahogar el cristianismo, como lo que pasaba ahí en Éfeso. Entonces uno va viendo el contexto, la cultura, en cómo Pablo le escribe a esta preciosa iglesia dentro de un mundo sumamente diabólico. Si usted también revisa la carta a los Efesios, cómo estaba también ese templo dedicado a Artemisa y tantos otros ídolos dentro de aquella ciudad.
A pesar de no haber fundado Pablo personalmente la iglesia, Pablo aborda una serie de desafíos que enfrentaban los creyentes, incluyendo la influencia de enseñanzas heréticas y la necesidad de afirmar. Pablo se quería afirmar la supremacía de Cristo en la iglesia. Cristo es suficiente, Cristo es lo que necesitamos y fuera de eso no hay más nada. Cuando uno abre la palabra del Señor ahí en Hebreos capítulo 1, no lo busque, pero uno puede buscarlo, y dice el escritor hebreo: Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras a los antiguos, hoy día nos habla a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y eso es lo que en esa misma conexión Pablo le escribe a los hermanos en Colosas. No lo busque, solamente se lo voy a leer. Dice que el Señor es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué quiere decirle Pablo esto a la iglesia? ¿Que Cristo solamente es una figura abstracta? ¿Que Cristo es una figura secundaria en la iglesia? No, Pablo le está diciendo a la iglesia en Colosas: Cristo tiene que ser preeminente en toda mi forma de vivir. No necesito más. Necesito a Él seguirlo, necesito a Él imitarlo, necesito ser como Él es. Eso Pablo le está diciendo. Entonces ahora, qué bien, no sé si se alcanza a ver algo, ¿no? ¿Sí? Bueno, lo lamento, los que están muy atrás, los que tienen problemas de visión. No había pensado en ustedes, así que perdónenme. Había pensado solamente en los hermanos que están adelante. Pero bueno, está bien. Creo que ahí los hermanos hicieron mucho con esto, porque sé que los puse en aprieto en esto. Pero bueno. ¿Dónde están ahí? Bien. Ahí está el contexto. Escrita durante el encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Ahí Pablo escribió esto. ¿Cuáles son los destinatarios? Es una iglesia de Asia Menor, ahí en Colosas. ¿Cuáles eran los desafíos de estos creyentes? Porque Pablo les escribe para que tengan desafíos en sus vidas. Los creyentes se estaban enfrentando a enseñanzas heréticas, estaban siendo abordados por el enemigo, golpeados constantemente para que dejaran su fe y se fueran al mundo. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hace con ellos? Le escribe de Cristo. ¿Quién es Él? Eso que le escribe Pablo. Y con eso los anima y con eso le dice: eso es suficiente, amada iglesia, Cristo al mundo. Hoy día acá en Melipilla, Cristo para esta iglesia tiene que ser suficiente. No necesitamos más nada. Entonces ahora Pablo le va a dar a ellos, le va a decir que la necesidad de afirmar la supremacía en la iglesia local. No necesitamos el ejemplo de la iglesia en la Odisea, ahí en Apocalipsis, en Asia Menor también, donde la iglesia le había dicho al Señor: no te necesitamos, nos hemos enriquecido, hemos ganado mucho dinero, tenemos todo para comprar, y el Señor le dice a la iglesia: ustedes son miserables, son pobres, desventurados. Increíble. El trágico final de esta iglesia de la Odisea termina dejando a Cristo fuera de la iglesia local. Y es interesante también como en Apocalipsis el apóstol Juan le escribe a ellos y le dice que este Señor se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Cristo paseándose por la iglesia. Qué maravillosa imagen. Y busquemos todos, por favor, Apocalipsis, capítulo 1. No estaban en mi apunte, pero por lo general siempre me acuerdo de algunas cosas, ¿no? Pero vamos a ver esta maravillosa imagen que hace el apóstol Juan del Cristo resucitado, de cómo el apóstol Juan no ve a este Cristo terrenal, a este Cristo que él se pudo echar en el regazo del Señor, sino que ahora el apóstol Juan ve una imagen de un Cristo que lo desconcertó totalmente. Juan tenía esta posibilidad de haber estado con el Señor y de haberse recostado en su pecho del Señor. Pero ahora cuando ve esta tremenda imagen de Cristo resucitado, dijo: wow, el apóstol Juan, ¿sabe lo que hizo? Caí al suelo, dijo. Caí como muerto al suelo.
Vamos a ver por qué esta imagen es tan interesante. Capítulo 1, versículo 12 de Apocalipsis. De los versículos 12 al versículo 20, después ustedes, esa es tarea de ustedes, ¿no? Se las voy a dar. Del versículo 7 al versículo, del 12 al 20 del capítulo 1 están los 7 aspectos del Cristo resucitado. 7 aspectos. Búsquenlo ustedes ahí después, es una tarea. Dice así: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, que son las iglesias, y en medio de los 7 candeleros, note esto, Cristo paseándose por la iglesia. Y dice: a uno vi, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Lo voy a leer literal, este verbo que aparece ahí en el versículo 16. Teniendo en su diestra, no es tenía, sino que teniendo, tiempo presente aoristo, siempre el Hijo va a tener a la iglesia en su mano, siempre va a estar ahí, nunca va a salir la iglesia de la mano del Señor, jamás. Porque así lo dijo el Señor y lo prometió: mis ovejas están en mi mano. Y la pregunta es: ¿quién la va a arrebatar de ahí? Es interesante. Por eso que el verbo es teniendo, siempre el Hijo. Usted va mañana a leerlo y la iglesia va a estar en la mano del Señor. Y lo va a leer pasado mañana y la iglesia va a estar en la mano del Señor. Qué preciosas manos, ¿no? Aunque heridas, aunque holladas, estamos en sus manos. No nos vamos a salir de ahí. Bueno, teniendo en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Ve ahora la reacción. Y el Señor le va a decir 3 cosas, por lo cual le va a decir: Juan, deja de temer. Juan, no temas, le va a decir ahora, por 3 razones. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha, su diestra, sobre mí, diciéndome: no temas, o deja de temer. Yo soy el Señor. Qué alivio para aquellos discípulos cuando la barca se estaba a punto de hundir y el Señor se para con autoridad y con su mano y con su poder le dice al viento y le dice al mar: calma. Ese es el Señor que tenemos. Si usted tiene un aspecto equivocado del Señor, tiene que remendarlo rápido. Porque el que murió en la cruz es Dios. Y el que nos ama por sobre todas las cosas es el Padre de Él, el creador de todas las cosas. El otro día estaba pensando y yo le decía a mi esposa: ¿alguien me creerá en la micro que el que hizo el cielo, las estrellas, las galaxias es mi Padre? ¿Alguien me creerá? Y me decía: este hombre está loco, está enfermo mental. Hay que llevarlo lejos. No, Él es mi Padre, es mi papá. Y le puedo decir a la gente, al mundo entero: Él fue el que hizo todas estas cosas. Y aún más le puedo decir al mundo: Él me hizo su coheredero. Me tacharían de cualquier cosa, ¿no? Él es nuestro Padre celestial. Entonces ahora le dice: deja de temer. Y le va a decir por 3 cosas que debe de dejar de temer el apóstol Juan. Yo soy el primero y el último. Es el primer fundamento que el Señor le dice a Juan: deja de temer, yo soy el primero y soy el último. Por eso entonces Pablo a los hermanos en Colosas le está diciendo: Cristo entonces tiene que ser preeminente en la iglesia local. La persona de Cristo tiene que tener la supremacía en la iglesia local, no los líderes, no los pastores, no los diáconos.
Es Cristo el que tiene que tener la supremacía, el mando, el gobierno en la iglesia local y no nosotros. Eso lo está diciendo Pablo. Entonces ahora el primer fundamento que Juan le dice, que recibe, Juan, deja de temer, yo tengo mi mano derecha sobre tu hombro. Eso le está diciendo. Y Juan cayó como muerto. ¿Qué fue lo que vio? No vio al Cristo humilde, sencillo, manso, obediente, bueno para orar, bueno para tener compasión de los perdidos. Vio un Cristo glorificado. Y eso le causó de caer casi muerto al suelo. Y el Señor le dice, lo para tal vez, y le dice, yo soy el primero y el último. Segundo argumento que le da el Señor a Juan. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Segundo argumento. Y tercer argumento. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué le parece? Juan deja de temer. Deja de temer. Entonces usted en los versículos 12 al versículo 20 encuentra estos 7 aspectos del Cristo crucificado. ¡Wow! Se nos va a reventar la cabeza y dice, entonces, Señor, te invitamos a que tú seas el centro de nuestra adoración en esta iglesia. No queremos voz de hombre. No queremos líderes abusivos. No queremos hermanos abusivos. Queremos que el Espíritu Santo reine en nuestros corazones. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. He oído de ustedes que ustedes se están amando. Eso está diciendo Pablo. Recuerda ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe. Volvamos de nuevo a Colosenses, queridos. Habiendo oído de vuestra fe. Hermano, ¿en qué está basado tu fe? Vuelvo a preguntarte, ¿en qué está basada tu fe? ¿En tu trabajo? ¿En tu buena cuenta corriente? ¿En tu sabiduría, en tu inteligencia? ¿En qué está basada tu fe? Podrás pensar tal vez y hacerte la pregunta que yo me hacía. El que hizo todas las cosas es mi Padre Celestial. Y como dice y como reza el Salmo 23, Jehová el Señor es mi pastor, nada me falta, nada. Con Él lo tengo todo. ¿A quién tengo yo los cielos? ¿A quién tengo yo los cielos? Y podemos tal vez tener, y en muchos hogares puede pasar, y nuestra fe puede dictar muchas de nuestras acciones. Nuestra fe se separa tanto de nuestras acciones que podemos llegar a tener nuestras Biblias en el Salmo 91 abierta en la casa y las hojas amarillas con el Salmo 91. ¿O no? Pero nuestra fe dicta mucho de ese versículo. Dicta mucho. Por eso que nuestra fe se distancia muchas veces de nuestras acciones. Si creemos entonces que tenemos un Dios grande, todopoderoso, como decía el hermano que acá dirigía, ¿le gusta guardar silencio? ¿Le gusta ser paciente cuando Dios demora? No nos gusta. Alguien podrá tal vez amar el Salmo 40 o tal vez otros no les gustará el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi oración. Me hizo sacar del lodo cenagoso y puso sus pies o mis pies sobre la roca. Pacientemente esperé a Jehová. Qué interesante. Bueno, eso es lo que estamos leyendo ahora. Pablo había oído, capítulo 1, versículo 4, había oído del amor de los hermanos, de su fe, del amor de todos los santos. El apóstol Juan, allá por el año 100, escribe Primera de Juan, y cuando uno estudia Primera de Juan completa, que no son tantos capítulos, se va a dar cuenta de algo muy interesante, y que todo el libro, o toda esta carta de Primera de Juan, va a girar en torno al amor.
Si tú dices que amas a Dios, entonces tienes que amar a tu hermano. Porque el que dice que ama a Dios y ama menos a su hermano es un mentiroso. Y el amor de Dios no está en él. Y como Juan vuelve a repetir y le está diciendo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que es nacido ama a Dios y conoce a Dios. Entonces, Pablo está diciendo de estos hermanos de la iglesia en Colosa. Pablo busca reafirmar la fe de los colosenses en la divinidad de Jesús. Eso quiere al escribir esta epístola a estos hermanos. Y sabe que aún más Pablo le está diciendo que la suficiencia del Evangelio debe ser entonces el punto central de esta iglesia. Hermanos, los pastores, los que tenemos el privilegio de pastorear, nos vemos muchas veces obligados a reevangelizar a la iglesia, no para salvación, sino como una forma de una conducta de vida que debe ser diseñada, alineada por el Evangelio que está en la Biblia. El escritor a Hebreos, ahí en el capítulo 5, le está diciendo a los hermanos, usted debiendo ya ser maestro después de tanto tiempo, es necesario que os vuelva a decir cuáles son los primeros rudimentos de la fe. Cuando ya debierais sido maestros de vosotros mismos y maestros de otros. Pero necesitamos entonces volver a las primeras clases, necesitamos volver al abecedario, cuando ya debieran estar sumamente avanzados en la fe. Entonces, amados hermanos, ¿por qué no crecemos en la fe? Porque muchas veces estamos más amando a este mundo que a Dios. Ya no hay tiempo para orar. Y si lo hacemos, es un baño de oración que le llamo yo. No sé si les conté que hace mucho tiempo, años atrás, les mencioné a los hermanos ahí a la iglesia a la cual pastoreo. Les decía, hermanos, no se engañen, no calme su conciencia con leer un pancito de vida de estos cositos. Yo los detesto, no los soporto, porque tengo todo esto. No puedo engañar mi conciencia con salir en la mañana, sacar un pancito porque no alcancé a orar y saco un pancito de vida y me da puras bendiciones y no me conduce esos pancitos de vida a una conducta agradable delante del Señor. Todo es bendición, aunque mi vida sea podrido delante de Él, pero sí puedo leer bendiciones para mi vida. Y eso va en contra de las Escrituras. Lo que necesita el Padre, que hombres y mujeres se sometan a esto, que podamos vivir todos los días esto. Entonces, amados, hoy día no hay tiempo para hacer esto. No hay tiempo para escudriñar las Escrituras. Y algo está pasando con las iglesias. Ya no amamos los cultos de oración. Vendrán, ¿cuántos? Y eso es para que nos examinemos. Resumen de la oración del apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 9. Pablo está diciendo, por lo cual nosotros, desde el día en que lo oímos, ¿qué oímos? ¿Recuerdan ustedes qué es lo que oyó Pablo de la iglesia de Colosa? Dos cosas. ¿Cuál era? Vuestra fe y cómo se aman. Y Pablo eso, lo más probable es que le haya llegado al corazón. Y dijo, voy a orar por esto. Voy a estar orando. No es una oración ocasional. No es una oración para decir, hoy día me acordé. Qué interesante. Sino que era una oración intensa por los hermanos. ¿Para qué? Para que sigan creciendo en su fe y sigan amándose mutuamente. Desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Que los puntos que después vienen. Por eso que ahí en el 1:9, Pablo expresa su deseo de que los colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. La oración de Pablo es específica y profunda, ya que busca no solo que ellos comprendan la voluntad divina, sino que también deben de comprender que les lleve esto a una manera de glorificar a Dios. Eso buscamos. Hermanos, lo que tú haces en la iglesia, mi pregunta es,
¿Para quién es? ¿Para glorificar a Dios? ¿O para que te alaben los hombres? Es interesante cómo en el Nuevo Testamento el Señor les va a hablar a los suyos y le va a decir que cuando uno sirve al Señor hay dos formas de ser premiados. Pero ojo con lo que les voy a decir, no pueden escoger las dos, solo una. ¿Quieren escucharlas? Uno, el Señor le está diciendo, si ustedes hacen algo, pueden escoger los aplausos del mundo. O los aplausos de los hermanos. Oh, hermanos, y con eso ya estoy pagado. O puedo servir al Señor y acumular riquezas en el reino de los cielos, donde el ladrón no va a entrar jamás, donde mis riquezas no se van a pudrir, y donde algún día el Señor, cuando me haga entrar en su trono celestial y en su gloria, me va a decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, vamos, está la puerta abierta. Y eso es interesante. Por eso que es ahora debemos de comprender estas cosas. Algunas cosas que quiero ver con ustedes ahí en el versículo 9. Pablo les va a decir a ellos, y este es el conocimiento de la voluntad de Dios. Este es el conocimiento. Primero, desea Pablo, o el deseo de Pablo es que Pablo quiere que todos los colosenses conozcan la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Pablo. Todos deberían conocer la voluntad de Dios. Pero ojo con lo que voy a decir. La voluntad de Dios siempre conlleva tiempo y paciencia. No puedo conocer la voluntad de Dios lejos de su presencia. No puedo conocer la voluntad de Dios cuando estoy apresurado, cuando tengo poca fe, cuando tengo poca lectura o cuando tengo poca oración. Va a ser imposible buscar y conocer la voluntad de Dios. Es imposible. No puedo. Tengo que decirle a Dios, actúa como quieras, cuando quieras y donde quieras. Nada más. Y aún más lo que nos cuesta decir al Señor, Señor, toma el tiempo que tú quieras. ¿Estarían dispuestos a decirle eso al Señor? Mira, Señor, tengo esta petición de ti, pero sé que vamos a hacer un trato, Señor. Toma el tiempo que tú quieras. Yo te voy a esperar. Porque sé que al final tú vas a actuar en bien para mí. No me voy a apresurar, Señor. Y tal vez si estás pasando algún desierto terrible o alguna prueba terrible o que estés tal vez recibiendo consecuencias de tu pecado, espera en Dios, porque aún he de alabarle, aún he de glorificarle, aún en nuestras pruebas y aún también en nuestras consecuencias por nuestro pecado, Dios está a nuestro lado. Gracias por ese amén tan fervoroso. Pero yo digo amén, Dios está a nuestro lado, trabajando en nuestros corazones, trabajando en nuestras circunstancias. Y eso tenemos que hacer. Pablo le decía a estos hermanos eso. Y Pablo le decía entonces a esto, deben tener una comprensión, entender la voluntad divina. Es el fundamento de Pablo, entender esta voluntad de Dios. Señor, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? Señor, ¿por qué? ¿Qué quieres al final, Señor? Señor, está bien. Si me quieres meter al horno, está bien. Señor, si me quieres llevar al desierto, Señor, está bien. Lo único que te pido, como le decía en el Antiguo Testamento, si tu presencia no ha de estar con nosotros, no nos saques de acá. Tu presencia es más preciosa que cualquier otra cosa. Es más preciosa. Por lo tanto, Pablo le decía a los hermanos, deben de tener una comprensión, entender la voluntad divina. Es fundamental hacerle llegar esto a los receptores de esta epístola. Y también Pablo le decía que estos hermanos deberían tener una vida glorificada. La comprensión debe de llevar a una vida que glorifique a Dios. Si un creyente es un hombre y una mujer que vive vida cristiana, que disfruta de las Escrituras, ama la oración, le va a costar muy poco entender la voluntad de Dios. Le va a costar muy poco.
Por eso que entonces el Evangelio de Mateo, y es muy explícito ahí, dice: no os afanéis por el día de mañana. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? Recuerden ustedes, ¿no? Ese verbo afanar significa romper el corazón en 1000 pedazos. Que cuando estoy pasando una dificultad, una prueba, mi corazón se va a romper de tal manera que cualquiera que se me cruce por el camino, voy a mirarlo como mi ayuda. Eso es. Y que muchas veces se van a hacer mis ojos pesados, mi corazón muy pesado, para poder decir: alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Imagínense. Entonces aquel hombre que puede entender la voluntad de Dios es un hombre que va a aceptar los tiempos y las condiciones de Dios. Así de simple. ¿Por qué? Porque tiene fe. Aquel hombre que espera en Dios, y esto es un texto mal interpretado de Romanos capítulo 8, versículo 28. Es un texto que ha sido mal interpretado por generaciones. El hombre y la mujer que esperan en Jehová, el hombre y la mujer que acepta su voluntad, es un indicio claro de que ama a Dios. Entonces, como ama a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. ¿Recuerdan eso? Pero tengo que amar a Dios. Entonces, la segunda parte de este amar a Dios, entonces significa que tengo que amar a Dios bajo sus condiciones, no bajo las mías, bajo sus preceptos. Y el Señor lo dejó claro. Hermano, no podemos amar a Dios bajo mis condiciones. Yo no le puedo decir al Señor: Señor, hoy día no quiero servirte. Señor, hoy día no quiero ir a la congregación. Señor, no anhelo la cena del Señor. Señor, no anhelo ofrendar. Señor, no anhelo orar por otro. Señor, no quiero tener contacto con ningún hermano. Quiero ser una isla en este mundo. No estoy amando a Dios. ¿Y sabe cuál es la única condición para amar a Dios? Lo dijo el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y después el Señor lo vuelve a repetir y Él dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oh, qué invitación. ¿Y qué otra invitación más nos ofrece el Hijo? Venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo os haré sufrir, ¿cierto? Qué interesante la invitación del Hijo. Yo os haré descansar, sin fatiga, porque los pastorearé con mi vara y mi cayado, y le daré pastos. Y al final diré, como dice el Salmo 23 al final: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, sigamos, porque si no, el hermano Carlos me va a llamar la atención por el tiempo que estoy tomando. Pablo entonces le dice a los hermanos: sabiduría. Eso es lo que dice en el versículo 9. Desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Este concepto de ser lleno es que es un vaso que está rebalsándose generalmente. No es un vaso que está medio ni menos de medio. Es un vaso que está rebalsando constantemente. Estoy pidiendo por esto, para que seáis llenos. Esta palabra conocimiento es la palabra epignosis. Epi significa grande, inmenso. Ignosis significa conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? De Dios, de Él. Saber todo de Él. Saber por qué está actuando de esta manera en mi vida. Por qué muchas veces me quiere llevar al desierto. Los grandes hombres de Dios fueron llevados al desierto para ser probados ahí en el desierto. Uno, Moisés, 80 años en el desierto. 80 años. ¿Para qué? ¿Para que le cambiara la tez de la piel? No. Para trabajar el Señor en su vida. Y en el desierto no hay conexión a internet. No hay ruido de auto, no hay ruido de absolutamente nada. El desierto es Él y yo y nadie más. Y eso es lo que quería tratar el Señor con su siervo Moisés. 40 días en el desierto, el Señor Jesucristo. Ahí estaba.
Y también el apóstol Pablo, también llevado al desierto. Qué interesante el desierto en la vida de grandes hombres. Entonces Pablo le está diciendo, ustedes tienen que ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Entiendes por qué Dios te está haciendo pasar por lo que te estás pasando ahora? ¿Lo entiendes? ¿Será por tu desobediencia o será porque simplemente quiere probarte? ¿Lo entiendes, hermanos? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Si Cristo es preeminente en tu vida, vas a entender la voluntad de Dios. Si quedo sin trabajo, voy a entender la voluntad de Dios. Ahora, si quedo sin trabajo porque falto todos los días o llego tarde, se entiende, ¿no? Pero si no hice nada y mi trabajo y mi conciencia no me acusa de que he hecho algo malo, Señor, tú me estás probando. Y tú eres suficiente entonces, con trabajo, sin trabajo, tú eres suficiente. Tú no fallas, no vas a cambiar. Nosotros somos circunstanciales. Entonces Pablo le está diciendo, estoy orando por ustedes para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría, Pablo menciona la necesidad de la sabiduría espiritual y también hay una relación activa. El conocimiento de Dios debe ser vivencial, siempre debo tener. Hoy día debo de preguntarle al Señor, hoy día, ¿cuál es el itinerario para mi vida? ¿Qué crees que haga, Señor? Vamos, dime, estoy dispuesto, tal como Samuel, de no dejar caer ninguna de tus palabras al suelo. Dime. Y quiero decirle, Señor, heme aquí, tu siervo. Oye, ¿cuáles son las instrucciones, Señor? ¿Qué quieres que haga hoy día? Buen desafío, ¿no? Capítulo 1, versículo 10. Van a estar los 4 mandatos que Pablo le va a decir a los hermanos, si quieren anotarlos. Bueno, están ahí, ¿no? En el versículo 10. Si cambia a mí, porque yo no estoy viendo las diapositivas, así que un poquito antes, los 4 mandatos. En Colosenses 1:10, Pablo menciona 4 mandatos que los creyentes deben seguir. Y uno lo puede buscar ahí. Primero, andar apropiadamente. Segundo, agradando en todo. Tercero, llevando fruto. Y cuarto, creciendo en el conocimiento de Dios. Mire esta secuencia que hay, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo siempre. Debo de buscar más de Él todos los días para empaparme de Él. Vamos por parte entonces. Capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se ha puesto a pensar un poquito? Deténgase esto por un momento y Pablo, nos va a dejar, pero nos va a reventar la cabeza Pablo y va a decir, ustedes creyentes hermanos en Colosas deben de andar como es digno del Señor. ¿Y qué es esto? Como cantaban una canción, bueno, en nuestra iglesia, más no soy yo sino Cristo en mí. Podemos buscar rápidamente Romanos capítulo 14, versículo 8. Y esto va a ser el giro que vamos a tener hoy día en nuestra vida, hermanos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Romanos capítulo 14, versículo 8, va a tomar estos 4 aspectos, estos 4 mandatos, andar apropiadamente, agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso Pablo les va a decir a ellos, pero aún Pablo le va a decir a estos hermanos en Roma, en capítulo 14, versículo 8. Lo tiene por ahí, ¿no? Qué interesante esto. Si tú crees que te perteneces, o si tú crees que tienes el libre albedrío de hacer lo que tú quieras, entonces estás lejos de pensar que eres un esclavo de Jesucristo. Estás lejos. Y vas a seguir sufriendo, te van a venir más cosas, y la vas a tener que vivir solos, porque no estás siendo obediente a la palabra del Señor. Capítulo 14, versículo 8. Pues, pero mejor en el 7. Perdóneme, en el 7. Porque ninguno de nosotros, mire lo que Pablo dice, vive
para sí. Pablo está diciendo, ninguno de nosotros debe de agradarnos a nosotros mismos. Yo no vivo para agradarme a mí, vivo para agradarle a Él. Recuerda Colosenses también al final, el cual, su Hijo, nos llevó lejos a su trono celestial, allá nos llevó y compró nuestra deuda. Que si me da el tiempo lo voy a intentar explicar, no creo sí, porque el hermano Carlos ya me está mirando con unos ojos que me comen. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Versículo 8. Pues entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Pues si vivimos para el Señor, vivimos para Él. Eso es lo que está diciendo Pablo entonces, andar apropiadamente. Eso es andar creciendo, agradando en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios. Eso Pablo entonces está diciendo, que si entonces vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos. ¿Usted puede decir esto último? ¿Podrás decirlo con voz en cuello? ¿Esta última frase? Así pues, sea que vivamos o que muramos. Esa última parte lo podrás decir de todo corazón. ¿Qué piensa usted? Del Señor somos ovejas de su prado, como dice el Salmo, ovejas de su prado. Entonces Pablo ahora en estos 4 mandatos, volvamos a Colosenses 1:10, andar apropiadamente, este mandato implica vivir de una manera que sea digna del Señor, reflejando sus valores, reflejando sus enseñanzas, reflejando en nuestra vida de que cada día debo de vencer el pecado y acercarme a la santidad cada día de mi vida. Eso es lo que quiere el Señor. Porque, amados hermanos, mientras no haya renuncia al pecado, no va a existir santidad. Mientras no haya renuncia al pecado, Cristo no va a ser dulce en nuestras vidas. No lo va a ser. Cuando amamos el pecado, entonces estamos siendo muy egocentristas, pensando en nosotros, agradándole en todo, porque somos de Él. Eso Pablo está diciendo entonces, para que andéis como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? ¿En qué, hermanos? En todo. ¿Y qué es en todo? En todo. No necesito explicarlo. Agradándole en todo. Significa que todas las acciones y decisiones deben ser orientadas en complacer a Dios, buscando siempre lo que es correcto y bueno a sus ojos, siempre. Llevando fruto, esa es la tercera, el tercer mandato. Llevando fruto, este aspecto se refiere a la producción de buenas obras. Pablo es cierto que ahí en el capítulo 2, versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino eso es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se hinche. Y después dice claramente, porque somos hechura, somos un poema de Él, creados ¿para qué? Para buenas obras, las cuales fueron creadas de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Increíble. ¿Se da cuenta cómo nos vuela la cabeza, no? Pablo yo creo que lo tenía claro en este aspecto. Llevando fruto. Los frutos pueden incluir actitudes, comportamientos, acciones que van a beneficiar a los demás y también que glorifiquen a Dios. ¿Te has puesto a pensar, hermano, cómo puede ser un aporte integral en la vida de tu hermano en la fe? ¿Le has visto caer en pecado y le has ayudado? ¿Has sido tal vez un pilar fundamental en su vida? ¿Has orado con él? ¿Le has visitado? ¿Has tenido compasión? ¿O has sido severo y has sido legalista con él o con ella? ¿Has invertido tiempo? ¿O estás con la piedra en la mano, no? Me dice algo y se la voy a tirar. Y le tengo varias, Le tengo varias, así que me diga una palabra. Qué increíble. Y Pablo le está diciendo algo interesante. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios,
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos. Pero que me diga una, que me mire feo el domingo nomás. Se la voy a cantar de una. Y ahí vas a ver quién soy yo, con qué chichita se está curando. Creciendo en el conocimiento de Dios. Este mandato enfatiza la importancia de profundizar en la relación con Dios a través del estudio de la palabra del Señor, orando, la comunión unos con otros. Este crecimiento debe ser continuo, buscando siempre. Y ahí usted ve una escalera, ¿no? Ahí está. Es lo que ya le venía indicando. Esta es una escalera ascendente que tenemos que estar creciendo, buscando siempre esto. Entonces ahora, ¿cuáles son los elementos que vamos a ver? Y con esto ya es casi lo último. Los elementos en Colosenses capítulo 1, versículo 11 y 12. Ya vimos los 4 mandatos que hay ahí, que debemos de andar como digno del Señor, agradándole en todo, llevando buen fruto y creciendo en el conocimiento. Esos son los 4 mandatos que Pablo le dice a los hermanos. Pero ahora vamos a ver los elementos. ¿Cómo vamos a llevar a cabo estos 4 mandatos? ¿Cómo? ¿Con nuestras propias fuerzas? No. ¿Con nuestro propio intelecto? No. Y ahora vamos a ver los versículos 11 y versículo 12. Bien, gracias. Los versículos 11 y 12, Pablo menciona 4 elementos también que fortalecen a los creyentes. 4 mandatos, pero 4 elementos para llevar a cabo esto es lo que nos está pidiendo Pablo. ¿Cuáles son estos 4 elementos? Que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo 2, llevando fruto 3 y creciendo en el conocimiento de Dios 4. Ahora le va a decir el apóstol Pablo a estos hermanos cómo van a llevar a cabo esto. Y lo primero que aparece ahí es fortalecidos con todo poder. ¿Cómo debemos de andar como es digno del Señor? ¿Cuál es el elemento que me voy a tomar? Ser fortalecidos con el poder de Dios. Su poder lo puede hacer, su espíritu lo puede lograr. Y por eso es interesante cuando cantamos el himno, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Eso lo va a lograr. Entonces eso es el primer elemento. Cuando dice ser fortalecido, se refiere a la capacidad de enfrentar desafíos y adversidades con la ayuda de Dios. Este fortalecimiento proviene de una relación íntima con el Señor. No es por mis fuerzas, no es por mi logro, no es por mis méritos. Es por su poder que obra en mí. Segundo, mire lo que dice ahora. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Recuerda la potencia de la gloria cuando el Señor se mostró al apóstol Juan ahí en Apocalipsis, ¿no? Cuando le vi, caí como muerto al piso. Y el Señor tan amorosamente pone su mano derecha y le dice, Juan, tranquilo, está todo controlado. Deja de temer. La potencia de su gloria, esto alude al poder divino que actúa en la vida de los creyentes, permitiéndonos vivir de manera efectiva y con algún propósito. Amado, si no tienes propósito en tu vida cristiana, entonces debes de buscar ayuda. ¿Dónde puedo servir? ¿Dónde puedo ser útil? Pero antes de revisar mi vida, si puedo hacer un aporte en los demás. El tercer elemento dice que es la paciencia y la longanimidad. La paciencia implica soportar las pruebas y dificultades con una actitud de confianza en Dios. Y la longanimidad se refiere a la capacidad de ser perseverantes, mostrando resistencia ante la adversidad. Ahí estamos. Eso Pablo le está enseñando a los hermanos. Y por último, en el versículo 12, Pablo le dice el gozo. El gozo. La diferencia que veo entre gozo y felicidad es muy abismante. La felicidad consiste en los logros que un ser humano puede obtener o lograr en este mundo. Me titulé y estoy contento.
Ya no más profesores, ya no más materia, libre de todo esto. Estoy contento, ¿no? El gozo lo produce el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, con el único objetivo de parecernos a Cristo. ¿Cuándo viene gozo a la vida de los creyentes? Señor, estoy a punto de escoger entre este pecado y la santidad. Y con tu ayuda, Señor, escogí la santidad y tengo gozo porque me has ayudado y he desechado el pecado. Pablo está diciendo a ellos entonces, con gozo. Y después finaliza la última parte, donde le va a decir a ellos, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Lo mismo que dice Pedro, ¿no? Pedro dice que nos trasladó desde las tinieblas hacia su luz admirable. Eso dice Pablo, nos llevó lejos. Y acá el versículo 14 está diciendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, nuestro precioso Salvador. Y antes de orar, quiero que leamos algunos versículos también ahí en Colosenses, solamente leerlos. Lo más probable es que a lo mejor el próximo mes cuando venga volvamos a tocar un poquito más de esto también, de esta carta a los Colosenses, que sería interesante. Capítulo 3. Si usted quiere colocarle un título o un subtítulo en sus Biblias, escríbalo si quiere. Pero el capítulo 3 yo lo tengo acá en mi Biblia con este título. ¿Cómo he de conocerme el mundo? ¿Cómo me ha de conocer el mundo a mí? Como creyente, no como pastor, como creyente, como hijo de Dios. ¿Cómo me ha de conocer? Y el capítulo 3 de Colosenses va a dar la respuesta. Mire lo que dice, la pregunta y la respuesta. Si pues habéis resucitado con Cristo, el resultado de esto entonces, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo me ha de conocer el mundo? Ahí está la respuesta. Y versículo 2, poned la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habéis muerto? ¿Por qué habéis muerto? A mis deseos. ¿Y por qué habéis muerto? Porque claramente es lo que decía Pablo un poco más atrás. Porque he andado como es digno del Señor, le estoy agradando, estoy llevando fruto y también estoy creciendo en el conocimiento del Señor. Amados, yo deseo que con mucho ahínco podamos juntos buscar estos elementos y buscar estos mandatos que el Señor nos da en su palabra. ¿Oramos? Nuestro buen Dios y Padre Celestial, nuevamente en tu presencia, para dar gracias, Señor, por esta tu palabra. Señor, ya entendemos algo más de tu voluntad sobre nuestras vidas, sobre la voluntad que tú tienes para con la iglesia del Señor Jesús. Que podamos, Señor, andar como es digno del llamamiento con que tú nos has llamado. Que podamos crecer en el conocimiento, que podamos llevar fruto. Señor, sin tu ayuda no podemos hacerlo. Y Señor, si en esta mañana alguno de nosotros no está llevando frutos dignos, yo te pido que le trates con amor y con cariño y le hagas comprender su estado espiritual. Guíanos, Señor, en todo este caminar hasta que lleguemos a tu presencia, hasta que los cielos se abran
y aparezca el Hijo del Hombre viniendo a buscar. Hasta ese día, Padre, te necesitamos con mucho deseo y con mucho ahínco, para que nuestras vidas, Padre, puedan reflejar el nuevo nacimiento. Ayúdanos, Señor, porque solo no vamos a poder. Te necesitamos. Así que, Señor, ayuda a estos mis queridos hermanos para que se estén amando mutuamente y para que sigan creciendo en la fe común. Como dice Pablo también a los Efesios, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida del pleima de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de estratagemas. Señor, a eso tenemos que aspirar. Ayúdanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.